Bueno, gracias por la oportunidad de charlar. En realidad lo que estamos trayendo de esta delegación, que somos 24 compañeras feministas de distintas colectivas y organizaciones, nos hemos nombrado como feministas plurinacionales contra el golpe de Estado, es para empezar a abrazar a nuestras hermanas en Bolivia que están siendo víctimas del golpe de Estado patriarcal, racista, fascista, porque entendemos que todos los golpes atraviesan y se ensañan con los cuerpos de las mujeres. Lo hemos visto en Honduras, donde las feministas en resistencia inventaron esa gran consigna para mí que es ni golpes de Estado ni golpes a las mujeres. Lo hemos visto en todos los procesos políticos de violencia, donde el ataque al cuerpo de las mujeres es una forma de atacar a toda la resistencia. Y en particular, ¿por qué hacer memoria y por qué hacer también justicia, ¿no? Y verdad? Tiene que ver con nuestra necesidad de que todo lo que hemos creado, inventado, construido en la lucha colectiva, feminista, antipatriarcal, anticolonial, no sea aplastado por la violencia fascista que hoy está, en este caso, haciéndose del poder en Bolivia. Nos duele también que haya habido posiciones de feministas que trataron de disminuir el sentido del golpe de Estado, incluso de no nombrarlo como golpe de Estado, haciéndose de alguna manera o favoreciendo el discurso golpista, y entonces era muy importante para nosotros decir estamos acá y estamos contra el golpe de Estado. En el caso de Argentina sabemos lo que son los golpes de Estado porque lo hemos vivido, y también sabemos lo que son las políticas negacionistas, que tratan de negar, precisamente así lo dice su nombre, el sentido de la memoria, que es que todas las luchas sigan, continúen, que no haya un corte en la memoria histórica de los pueblos. Y las mujeres guardamos una buena parte de esa memoria, de la memoria larga, de la lucha de los pueblos, y también de la memoria inmediata, como es esta de la lucha contra el golpe de Estado. Y finalmente, si a veces nos preguntan por qué tiene fuerza el movimiento feminista en nuestro continente, en el Abya Yala y en nuestro país, en el caso de Argentina para nosotros fue muy importante ligar la lucha por los derechos humanos con la lucha feminista. El nunca más y el ni una menos están en el mismo camino. El nunca más es una experiencia de nuestro pueblo en la lucha contra las dictaduras. Nunca más golpe de Estado, nunca más dictaduras. Y es una parte de la conciencia del pueblo argentino. Y el ni una menos es nunca más violencia femicida, nunca más muerte de las mujeres. Entonces la relación de lucha contra la impunidad es lo que une esas dos vertientes y es lo que nos da fuerza. Entonces, para nosotras y nosotros, el haber mantenido la memoria en la lucha contra las dictaduras ha permitido que en algún momento el feminismo también tenga una fuerza de interpelación de la violencia y de todas las violencias coloniales, patriarcales y capitalistas. Y por eso mismo nos resulta tan duro que se trate de separar, ¿no? Lucha feminista y lucha por los derechos humanos. En mi experiencia yo creo que por un lado hay una mayor conciencia en las luchas nuestras de cómo las dictaduras afectan a las mujeres, por ejemplo, ¿no? Y también en la resistencia hay una mayor presencia de los feminismos, por ejemplo. Yo he trabajado con varias compañías que fueron presas políticas, por ejemplo, expresas políticas, y en algunos países del continente ha habido una reflexión desde el feminismo sobre qué significó para las mujeres ser presas, y en otros no. En otros era no registrar que por la división sexual del trabajo, que por las tareas de cuidado, que por distintas causas, siempre las mujeres la vivían de una manera particular, tanto su prisión, por ejemplo, como su resistencia. En general, a mi entender, las luchas de las mujeres tienden a ser más colectivas, ¿no? No tenemos superhéroes. Yo creo que hay una construcción de historia y de memoria que hoy nos permite enfrentarnos de otro modo a las dictaduras. Hay formas de encuentro, nosotros decimos de acuerpamiento, también desde el feminismo,
como esto de tratar de venir acá. Hemos estado en Honduras después del golpe de Estado, en Paraguay, hemos estado en Guatemala después del crimen de las niñas de Guatemala, que fue un 8 de marzo. Esta idea de romper fronteras es como una práctica que queremos que siga siendo cada vez más común. Es decir, no es que estamos viniendo extranjeras a este país, sino que estamos viniendo compañeras que sentimos este dolor como propio, ¿no? Y también como una reformulación de los internacionalismos históricos. Yo tuve la oportunidad, la suerte de estar, por ejemplo, acá en Bolivia para los 50 años del Che Guevara, ¿no? Y sentí esa vibración que nos decía que, bueno, que algo de esa memoria construida de cruzar fronteras tiene que seguir siendo parte de la historia actual, ya no solo de las mujeres y los feminismos, sino de las luchas guevaristas, de las luchas revolucionarias de los pueblos. Y yo creo que en estos días es muy importante recordar toda esa memoria para no hacer lo que el sistema quiere, que es vernos, o sea, el sistema quiere deprimirnos, el sistema quiere que perdamos la esperanza, que todo ese dolor nos destroce por dentro y que no podamos enfrentarlo. Y bueno, cuando nos venimos para acá, una parte será aportar a la lucha por la justicia y contra la impunidad, pero otra parte es el abrazo que pueda dar esperanza y decir, no estás sola, como lo decíamos dentro de las cárceles, ¿no? A la gente que por ahí siente que por estar presa ya se le acabó, claro, se le acaban y se le cortan muchos proyectos, pero también es la experiencia histórica de los presos y presas del continente y del mundo, de que se puede seguir construyendo rebeldía en las condiciones más difíciles y adversas, si hay quien te sostenga, y si a veces la familia no puede, tienen que ser las compañeras, los compañeros. Entonces, también esa memoria, que es la memoria de las mujeres, porque las que acompañamos en general a los presos y presas políticas en todas las cárceles de todo el continente, si vos ves las filas de quién está en la puerta llevando comida y toda la mayoría son mujeres, y cuando vas a la cárcel de mujeres también la mayoría que están en la puerta son mujeres. Es decir, hay una memoria histórica de las mujeres de acompañar, por ejemplo, a los presos, presas, a los exiliados, exiliadas, y tratar de eso, que aún en los lugares más distantes del encierro no se sientan que están solos o solas, ¿no? Sí, yo no sé si puedo decir qué preguntas, pero sí, a ver, parte de nuestra experiencia, por ejemplo, es que a las mujeres nos ha costado un montón denunciar la violencia sexual. En un taller que hicimos hace unos años, que era sobre feminismo y dictadura en Argentina, éramos compañeras que habíamos pasado por la dictadura en la Argentina, muchas de ellas sobrevivientes de prisiones o campos de exterminio o de distintas situaciones represivas. Y nos decíamos, bueno, a ver, en la Argentina nos costó casi 30 años denunciar la violencia sexual. A compañías que habían denunciado todo, pues se había denunciado la muerte, el robo de niños y niñas, la tortura. O sea, no era por temor a denunciar, pero la violencia sexual no se denunciaba. Y esto es un tema muy especial, porque ¿por qué no se denunciaba? Nos preguntábamos, ¿no? Y entonces hicimos ese trabajo de empezar a anotar cada una de nosotras por qué no se había denunciado, y las respuestas eran variadas, ¿no? Desde que los abogados nos habían recomendado no hacer esa denuncia para no pasar por el dolor de volver a decirlo, para que no se enteren los familiares, porque la vergüenza de que se creyeran de que nosotros habíamos provocado una situación así. Y después, cuando ya hicimos todo ese largo listado, decíamos, pero no, esto es el mismo temor que tiene una niña, una joven, un adolescente que sufre violencia sexual en su familia o en su escuela, para denunciarlo, los mismos argumentos, ¿no? Es decir, que porque por no provocar, porque vos lo buscaste, porque la familia. Entonces pensamos un poco más y dijimos, es que las mujeres hace más de 5 siglos que nos están violentando sexualmente y generando silencio alrededor de eso. La conquista y la colonización avanzaron sobre la violación a los cuerpos de las mujeres, y a llenarnos de culpa para que no lo denunciemos, y a llenarnos de vergüenza para que no lo denunciemos.
Entonces, claro, no es fácil preguntar y no es fácil denunciarlo, pero es bastante liberador cuando se puede entender y sentir y vivir que eso que hemos sufrido no tiene por qué ser un tabú, que se puede decir, denunciar y que hay responsables, que no somos nosotros los culpables, sino los que lo hicieron. Muchas veces, por ejemplo, en los campos, las prisiones, campos de concentración, lugares de detención, se ha violentado sexualmente a la mujer para humillar al hombre incluso, ¿no? A su pareja. Es decir, que la mujer ni siquiera contaba en esa historia. Entonces yo no digo que sea el primero ni el último, y aparte hay que tener, a nosotros nos costó 30 años a la mayoría que se dijeran, pero tener una atención para tratar de que eso pueda llegar rápido a los procesos de sanación colectivas, donde se identifica al agresor y al violento, ¿no? Y la otra es pensar esto de la memoria de las mujeres como una memoria fuerte de la resistencia, porque también las mujeres hemos creado lazos y relaciones y vínculos en las situaciones más difíciles. Y saber eso y valorizarlo y recordarlo, a veces es también recordar una historia familiar, ¿no? No sé, hoy, por ejemplo, estamos en una de las entrevistas que hacíamos a una compañera, decía ahí, yo estoy fuerte porque mi hija me sostiene, y la hija tenía 15 años, ¿no? Y esa genealogía donde de pronto una hija, una madre, una abuela nos entrega parte de su experiencia, tal vez con menos elementos de análisis, de reflexión, pero sí con esa histórica fuerza de las mujeres. Yo creo que es valiosísimo si ustedes pueden trabajar eso, y me parece que es fantástico porque es la parte invisible de la historia, incluso de la historia de las izquierdas, ¿no? Muchas veces la historia de las izquierdas ha sido eso que decía, de la historia del gran héroe, y todas las mujeres que realizaron cotidianamente un montón de acciones de hilado fino en la trama histórica quedaron fuera de la historia en los relatos. Qué bueno que se pueda contar eso, ¿no? Yo no sé si puedo decir algo, yo puedo simplemente compartir por un lado la emoción de estar acá, que aprendimos un montón de la lucha del pueblo boliviano y de las mujeres bolivianas. Domitila para nosotras es un mensaje que nos llega junto con Bartolina, junto con tantas hermanas que nos enseñaron que se puede luchar de manera tan fuerte, tan impactante y con tanta conciencia. Siempre pienso también en las compañeras que cayeron acá y que están sembradas, ¿no? Pienso en Tania, pienso en todas esas mujeres de pollera que las vi, como decía, por ejemplo, en los 50 años de la caída del Che, y que estaban ahí dando la batalla en la primera línea, tan hermosamente fuertes, ¿no? en su resistencia, que yo la verdad que más que nada me siento como que aprendo cada vez que vengo acá. Hoy mismo en las charlas oía relatos impresionantes, y si puedo decir algo es que sigan siendo así, es decir, que el dolor no nos aplaste esa fuerza que se ganó en tantos años de resistencia, más de 5 siglos de resistencia de las mujeres originarias. Y Bolivia hoy es como un corazón del continente, ¿no? Bolivia, la resistencia boliviana es corazón del continente. Entonces necesitamos que siga ardiendo, ¿no? Que pase lo que pase en el proceso electoral, pase lo que pase en la coyuntura inmediata o más mediata, la fuerza de las mujeres organizadas sea lo que siga animando las resistencias, y que los feminismos también, creo, generen un compromiso con el alma, con el corazón y con la sangre, si hace falta, con la lucha de las mujeres y del pueblo boliviano que está en resistencia. O sea, no podemos dejar que pase el fascismo en Bolivia. Es mucho lo que creció el pueblo de Bolivia en todos estos años, y entonces yo
decirles nada más que estamos con ustedes, que estamos abrazándolas, que las respetamos, que las queremos, que las valoramos, que nos da mucha fuerza llegar hasta acá y verlas como están ahí aguerridas y que cuenten con nosotras.